Eh, Nos da muchísimo gusto recibir precisamente hoy al senador Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana y vocero de esa bancada. Así que buenos días, senador. Gracias por aceptar la invitación de Cuentas Claras. Gracias, buenos días. Para mí siempre va a ser un honor y un placer compartir con mis amigos de Cuenta Clara. Buenos días, Senador, senador. Buenos Sí, días, hermano. inicia Germán. Sí, continúen. senador, la situación actual en el país, el gobierno acaba de extender el toque de queda hasta el 22. La pandemia sigue cobrando vidas. ¿Cuál es la valoración que tiene usted como legislador de la situación actual que vive la República Dominicana en ese terreno? Lamentablemente tengo que decir que es un gobierno ambivalente, que en momentos donde tiene que asumir con mayor dureza la posición con motivo de la pandemia, del toque de queda, no se ha hecho, y eso ha traído como consecuencia el que estamos en uno de los peores momentos. Otra cosa que nos ha afectado considerablemente es que el gobierno ha querido ocultar la realidad sobre la gran crisis hospitalaria que vive el país. Yo pienso que en la medida que sea sincero con el pueblo pudiera hacer mucho más conciencia y cuidarse mucho más, pero de lo que se trata es que un día te amanece el gobierno y te dice que todo va muy bien con el COVID, que estamos mejorando, y de repente te cierran el país porque estamos en el peor de los momentos. Y todo esto trastorna la vida, porque para mí lo más lamentable es cientos y miles de familias que son respetuosas de las disposiciones de las autoridades sanitarias que han permanecido recluidas en sus hogares durante prácticamente un año, porque son respetuosos de las disposiciones. En cambio, tú te ves todo un pueblo celebrando en las calles sin la debida protección, sin el distanciamiento social. Y nada, parecería que no andamos del todo bien en ese sentido. Senador, las medidas de distanciamiento que se han implementado, el PLD, ha aprobado todas las propuestas que ha mandado el gobierno para extender el estado de emergencia, conforme lo que usted acaba de decir, ¿mantiene el PLD esa misma disposición de continuar apoyando estas iniciativas o entiende que deberían variarse las mismas? Mira, aunque tengo que admitir que ellos han cometido grandes errores, por ejemplo, y siempre están vinculados a no decirle la verdad al pueblo. Aquí se empezó a decir que se estaba contratando con la farmacéutica AstraZeneca porque queríamos aprovechar y estar dentro de los primeros. Nosotros, cuando consultamos el portal de AstraZeneca, Haití está primero en el suministro de vacunas que República Dominicana. Por un lado, te dicen que estaríamos recibiendo las primeras dosis de AstraZeneca en virtud del contrato que suscribimos con ellos, el Estado Dominicano. Nos dijeron que es en febrero o marzo y está pautado para agosto. Nosotros tenemos las expectativas de recibir alrededor de 425,000 dosis de vacuna AstraZeneca, pero es en virtud de la labor humanitaria que lleva a cabo COVAX, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud que busca, qué sé yo, paliar la situación de los países pobres como República Dominicana. Entonces, nosotros no vamos a escatimar esfuerzo en apoyar al gobierno en todo lo que tenga que ver con esta gran crisis hospitalaria que vive el país. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, y yo lo voy a reiterar, no somos ni resentidos ni amargados. Nosotros, el interés nacional para nosotros es fundamental y para nosotros es de alta prioridad la salud del pueblo dominicano. No podemos pensar como pensaron ellos cuando el gobierno del PLD trataba de solucionar la situación de COVID. Ellos lo último que intentaron llevarnos ante los tribunales de la República con un recurso de inconstitucionalidad a un estado de excepción. Sin embargo, nosotros, para nada, nosotros vamos a apoyar al gobierno en todo lo que tenga que ver en la lucha por controlar esta pandemia. Bueno, senador, vale decir, aunque vamos a pasar a otro tema, que AstraZeneca le ha quedado mal a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Europa tiene un lío del caray
con esa empresa farmacéutica porque no le ha cumplido y hay amenaza incluso de tomar represalia severa contra la empresa. Pero bien, Pero perdón, ajá, recuerde usted que nosotros criticamos que el gobierno dominicano suscribió contrato con AstraZeneca cuando apenas tenía la segunda fase de investigación, cuando no contaba con la certificación. Y nosotros criticábamos que por qué con AstraZeneca. El gobierno nunca nos dijo con quién contrataba, quién representaba a AstraZeneca y la razón por la que unilateralmente se contrató con AstraZeneca. Recuerde usted que aquí se hizo una modificación a la ley 340 del vapor solo para enmendar los errores que se habían cometido con la contratación de AstraZeneca. bueno, bueno, senador, me gustaría pasar directamente. Usted es el senador representante de la provincia fronteriza de Elías Piña, allá, la más remota. Como digo, partiendo de Santo Domingo, porque yo tengo un amigo de Elías Piña que dice, ese Carlos Rodríguez, que dice que la república comienza allá, en Ahí es Bánica. donde empieza la patria. Bueno, bueno, depende cómo se vea, ¿verdad que sí? Pues precisamente, y lamentablemente, junto con Dajabón, Pedernales, Santiago Rodríguez, Bauruco y Baní. Elías Piña, son de las provincias más pobres y menos pobladas que tiene la república. Hay una ley que está en disputa, que ya culminó. Me gustaría escuchar su parecer sobre por qué es importante mantener esos incentivos y las limitaciones que por supuesto tiene la ley a el desarrollo fronterizo. Mire, lo estamos viviendo en este momento con la gran crisis política que vive el vecino país de Haití. Algunos dominicanos temen por una gran poblada hacia la República Dominicana. Nosotros hemos sido coherentes en señalar, no ahora en el gobierno de Luis Abinader y del PRM, sino en todos los gobiernos, que el verdadero centinela de la frontera es el ciudadano y ciudadana que tiene su familia apostada allá, que han vencido las inclemencias del tiempo, la falta de empleo. Entonces, no hay mejor seguridad ni se blinda de mejor manera la frontera que brindándole condiciones favorable y digna a los habitantes de la frontera que todavía viven allá. Si nosotros no le brindamos condiciones que puedan vivir con dignidad, los dominicanos van a emigrar a las grandes ciudades, a formar cinturones de miseria y van a dejar a la intemperie sus predios y sus espacios que perfectamente van a ser ocupados por ciudadanos haitianos, en lo que nosotros llamamos una invasión pacífica. Entonces, con lo que tiene que ver con la ley 2801, que recientemente acaba de perimir, que es una ley con un plazo fatal de vigencia, desafortunadamente se le ha muerto al gobierno del PRM en las manos. La incoherencia propia de este gobierno, luego de que ellos tienen el liderazgo en la Cámara de Diputados y la dejaron morir. Escucho ahora que el presidente ha convocado a algunas de las partes y se ha anunciado alegremente que se ha llegado a un consenso. Yo le pregunto a usted y al país sobre con quién, a quiénes se convocaron y sobre cuáles puntos se llegó a un consenso. Todo esto quiere decir que el gobierno que encabeza el licenciado Luis Rodolfo Abinader sigue dando palos a ciega. Cuando yo escucho que se anuncia un consenso, me pregunto, ¿estaba el senador David Sosa de Dajabón? ¿Estaba la senadora Melania Salvador? ¿Estaba el senador Antonio Márquez? ¿Estaba el senador Iván Lorenzo? No. Entonces, ¿con quién se hizo la discusión? El gobierno de Luis Abinader con algunos de sus socios. Y se destapa anunciando alegremente que se ha llegado a un consenso. De manera que así no podemos seguir avanzando. Senador, entre la propuesta que hay en la Cámara de Diputados y la que hay en el Senado y la que aprobó el Senado, ¿cuál es el punto de diferencia? ¿O cuáles son los puntos que difieren? La Cámara de Diputados presenta un proyecto con un consejo conformado por alrededor de 7 instituciones, que eso va a entorpecer y a burocratizar todo el proceso.
se va a hacer prácticamente imposible que tú te puedas instalar. Número uno. Número dos, ellos están planteando una dirección ejecutiva que sea propuesta por el Consejo. Eso viola la Constitución de la República y la Ley de Función Pública. Ellos están reduciendo considerablemente las exenciones fiscales. Entonces, eso hace inviable que un empresario pueda mantenerse o instalarse en la frontera. ¿A qué nosotros habíamos llegado en el consenso que se hizo en el seno de la Comisión Bicameral? Que se aprobara la pieza como lo habíamos aprobado en el Senado de la República, porque la que iba a aprobar no tenía avisos que pudieran llevar a esa pieza a un recurso de inconstitucionalidad, y entonces ahí era mucho peor, porque esa ley 2801 fue una ley altamente asediada por el empresariado y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros planteamos, vamos a aprobar la pieza ahora y nos abocamos a una gran discusión donde haya un régimen de consecuencias cuando no se cumplan algunas cosas y donde también las comunidades fronterizas sean favorecidas, que en este momento no lo son, con las utilidades de los empresarios fronterizos. Pero además, una de las propuestas que nosotros estamos planteando, que para nosotros es una condición sine qua non, nuestra participación, es cuidar la mano de obra dominicana, porque de repente un empresario te coloca ciudadanos haitianos para abaratar los costos. Entonces, todo esto a discusión. ¿Le pagan menos al obrero haitiano? ¿Le pagan menos? Pero claro que sí, aquí en toda la parte de la geografía nacional, los contratistas y todo ese tipo de trabajo prefieren la mano de obra haitiana porque entienden que le pagan menos y exigen menos sus derechos. Entonces, toda esta discusión debió darse luego que aprobáramos la pieza como se había aprobado en el Senado de la República. Sin embargo, la bancada del PRM y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no le interesó. El presidente Luis Abinader es el líder del PRM y ellos son los líderes de la mayoría en ambas cámaras. Entonces no hay una voluntad. En manos de ellos murió esa ley y las consecuencias de la muerte de esa ley para la República Dominicana es responsabilidad del gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuáles han sido los beneficios que dejó la ley que perimió el pasado 2 de febrero durante los 20 años en que estuvo operando? Digamos, beneficios concretos para las provincias fronterizas. Por ejemplo, en Elías Piña solo se pudo instalar una sola empresa bajo el imperio de la ley 2801 y nosotros ahí pudimos colocar 1.500 ciudadanos eliaspiñenses que están trabajando en esa empresa. Pero tú tienes que Santiago Rodríguez y Dajabón, hay alrededor de 14.000 ciudadanos y ciudadanas de toda la franja fronteriza que trabajan ahí. Esta es la primera fase. Nosotros habíamos elaborado un proyecto con miras a proteger más la frontera con relación a esta normativa, que pudiéramos lograr algún tipo de beneficio ya directo, no solamente en el ámbito de paliar el desempleo, sino que los ayuntamientos de cada uno de los municipios donde se instalan las empresas reciban parte de los dividendos que anualmente reciben los propietarios de las empresas. Y todo esto, además, tiene que haber un organismo que con los fondos que reciban las instituciones públicas de las utilidades de estas empresas pueda servir de canal para vender y proyectar las potencialidades de la frontera. No hay nada de esto. En principio fue una ley que un grupo de empresarios entendió que eran atractivas las facilidades para instalarse y se instalaron. No hubo una participación de las fuerzas vivas de las diferentes provincias fronterizas que obliguen a que se hagan cosas que ahora sí nosotros estamos en condición de hacer. Senador Iván Lorenzo, ¿cuál es en este momento? Ya usted escuchó la participación de Edwin Parezón, el ex cónsul general de Haití aquí, y nos gustaría, usted como senador de una provincia fronteriza, la que precisamente entra prácticamente a Haití, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Tiene usted reporte de los vecinos, de la familia, o está usted aquí en la capital
¿Qué dicen su familia allá en Las Piñas a este momento? Yo vengo recientemente, en la madrugada llegué de la provincia de Las Piñas. Yo voy a reiterar lo que le voy a decir. Dos aspectos o dos elementos que tiene que tomar el gobierno de Luis Abinader en cuenta. Primero, nosotros tenemos 5 consulados en el vecino país de Haití, 4 consulados y una sección consular. No se entregan visados con ningún tipo de protocolo. Los visados que se entregan sin ningún tipo de protocolo. Poco importa que sea una persona con un historial delictivo o que sea un empresario serio y próspero, honesto. No hay ningún tipo de protocolo. La actividad consular en el vecino país de Haití es una actividad puramente mercurial. Y eso tenemos nosotros estamos trabajando una iniciativa que pueda regularizar, porque esta es una la ley de asuntos consulares del 1944. En lo que concluimos esta iniciativa para modificar esa ley, el gobierno tiene que intervenir los consulados y hacerlo mucho más seguro para la República Dominicana. Otra cosa es lo que estamos hablando de la discusión de la ley. Los centinelas de la frontera son los dominicanos que viven ahí. Tenemos que brindarles condiciones que vivan con dignidad. Hasta ahora no hay mayores inconvenientes, como lo decía el señor embajador. Hemos vivido momentos más difíciles, pero tenemos que irnos preparando para que la frontera sea segura, y va a ser segura en la medida que los dominicanos que viven en la franja vivan seguros y con dignidad. Hemos visto que el Ministerio de Defensa ha estado haciendo una serie de recorridos por la zona fronteriza y anunciando que en cada ocasión más la frontera es más segura para evitar por esa zona por donde entran los vecinos haitianos sin documentación. ¿Es así como lo muestra el Ministerio de Defensa o cómo está la migración en la zona? Mira, el señor ministro estuvo recientemente en la provincia, precisamente en este fin de semana, y las escaramuzas que hace las Fuerzas Armadas se pueden observar permanentemente, pero reitero, no de eso se blinda la frontera. La frontera se blinda con los ciudadanos que vivimos ahí, que somos dominicanos, que nos duele la patria y que vamos a proteger la soberanía nacional. Con 100,000 guardias que van y vienen, tú te vas a encontrar que hay puestos de chequeo, puestos militares que tienen 1 y 2 militares nada más. No es así como se blinda la frontera, real y efectivamente. Yo conozco perfectamente el comportamiento de los militares, no solamente en la frontera. Yo tengo que decirles a ustedes, históricamente, la frontera es un lugar donde se enviaban los militares como consecuencia de un castigo cuando por algún comportamiento inapropiado. Culturalmente se ve así. Entonces, nosotros tenemos que hacer de la frontera un lugar habitable, un lugar que la gente se sienta bien. Es como se puede blindar la frontera. Germán. Perfecto. Bueno, senador, una última pregunta. ¿Qué consejo le daría Iván Lorenzo a la bancada del PRM, que ahora tiene una mayoría tal cual la tuvo hasta hace poco el PLD? ¿Cuáles errores cometieron ustedes que le aconseja a usted que no cometan a la mayoría que tiene el PRM ahora? Sensatez, que frenen la carrera inaguantable de endeudamiento que llevan en el país, con algo más de 11,000 millones de dólares, y no se ve una calzada que hayan hecho con esa cantidad de recursos que han tomado prestado, y que sean coherentes y sensatos. Por ejemplo, el presidente Abinader está anunciando al país que se aprobará la ley 2801 en la Cámara de Diputados el miércoles, pero son tan incoherentes que ya el presidente Pacheco había dicho que no se aprobó porque era muy rápido cuando rendimos el informe favorable en la comisión bicameral. Entonces, permanentemente dicen, donde dije digo Diego. Tienen que tratar de mejorar la incoherencia para que el pueblo dominicano pueda tener confianza en ellos. Muchísimas gracias al vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, quien además es representante de la provincia de Elías Piña en la Cámara Alta, por participar con nosotros en Cuentas Claras en el día de hoy. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Adiós, Iván.